Hola a todos y bienvenidos a este podcast. El día de hoy vamos a trabajar el caso del pintor ciego al color. Trata de un artista que perdió completamente la capacidad de ver colores debido a una lesión cerebral, un trastorno conocido como la acromatopsia cerebral o ceguera cortical al color. Era un pintor profesional y diseñador gráfico que a los 65 años sufrió un accidente automovilístico y poco después del accidente notó que había perdido la capacidad de percibir los colores, aunque su visión en términos de formas y movimientos y detalles permaneció siempre intacto. Y el mundo ahora le parecían distintas tonalidades, es decir, de gris, como una fotografía en blanco y negro. Y la historia del problema es que de sus síntomas iniciales después del accidente, también experimentó una sensación extraña en la vista. No solo perdió el color, sino que los rostros y los objetos le parecían poco familiares, como si fueran artificiales o irreales, es decir, que no de un mundo real. Y además tenía problemas con la comida, ya que los alimentos parecían poco apetitosos sin sus colores naturales, puesto que el ser humano siempre está dispuesto a que todo, entra por los ojos. Es decir, algo de lo externo, la belleza, el estereotipo. Y aparte de eso, el diagnóstico, tras los estudios médicos, se determinó que el daño se encontraba en la corteza visual asociada a la percepción del color, que es en la región B4 del cerebro. No tenía problemas en los ojos ni en el nervio óptico, sino que su cerebro era incapaz de procesar los colores. Y es decir, en la adaptación que él iba teniendo poco a poco, la angustia obviamente era inicial, porque cada uno a algo nuevo, el ser humano cuando se acostumbra a algo nuevo, va a ser algo angustioso. Y descubrió nuevas formas de expresión en su pintura, aunque al principio deseaba recuperar la visión a color, con el tiempo aceptó su nueva percepción del mundo. Como lo mencionó mi compañera, el hombre perdió completamente la percepción del color debido a un daño cerebral tras un accidente automovilístico, lo que le dejó viendo el mundo solo en tonos de gris. Inicialmente se sometió a estudios neuropsicológicos que confirmaron que la lesión estaba en la corteza visual, específicamente en las áreas encargadas de procesar el color. Se le realizaron pruebas neuropsicológicas y estudios cerebrales como escáneres para localizar el daño en la corteza visual. También intentó tratamientos experimentales como el uso de lentes con filtros de color para intentar recuperar de alguna forma la percepción cromática, pero encontró que distorsionaban aún más su visión y los rechazó. Asimismo, exploró la posibilidad de someterse a entrenamientos para asociar colores con recuerdos previos, pero este método tampoco fue efectivo porque ya no podía imaginar los colores. Con el tiempo decidió abandonar cualquier intento de restaurar su visión del color y enfocarse en su nueva forma de percepción monocromática. En su vida cotidiana tuvo que hacer ajustes significativos como reorganizar su entorno para percibir mejor los objetos a través de las texturas y la iluminación. Al principio le resultó frustrante pintar sin colores, pero con el tiempo descubrió que podía expresarse a través de contrastes, sombras y diferentes tonalidades de grises, desarrollando un nuevo estilo basado en valores tonales. Por otro lado, la evaluación que tuvo en cuenta el doctor para dar con el diagnóstico de Jonathan fue primero realizar una historia clínica y una entrevista donde se documentó la pérdida súbita de la percepción del color tras el accidente. Seguido a eso, se realizaron pruebas de visión donde se confirmaron que no tenía daños oculares, pero no podía distinguir ningún color, solo veía las escalas de grises. El siguiente paso fue realizar exámenes neurológicos. En este se identificó el daño en la corteza visual, específicamente en el área B4 del cerebro, que es la responsable del procesamiento del color. También se realizaron tomografías y resonancias magnéticas. En estas se revelaron lesiones en las regiones occipitales del cerebro. Por último, se realizó evaluación psicológica, donde se analizó su adaptación emocional y su capacidad para imaginar colores que también estaba afectada.
Los síntomas que presentó Jonathan fue la pérdida total de la percepción del color. Él veía todo en tonos grises sin ninguna tonalidad de color. También presentó alteración en la percepción visual. El mundo le parecía apagado y feo, según era lo que él decía, como si estuviera viendo imágenes en blanco y negro sucias. También tuvo incapacidad para imaginar colores. Él no solo perdió la visión del color, sino también la capacidad de recordarlos o imaginarlos en su mente. También presentó sueños en blanco y negro. Antes del accidente, pues él soñaba con colores, pero luego de eso sus sueños se volvieron todo lo que él soñaba era blanco y negro. Tuvo sensibilidad a la luz, él experimentaba molestias con la luz intensa y prefería por eso ambientes pues con menos iluminación. Tuvo dificultad en su trabajo como pintor. Inicialmente sintió que su carrera pues estaba arruinada, pero porque su arte dependía del uso de los colores. También tuvo alteración en la percepción de los rostros y alimentos. Los rostros humanos le parecían extraños y sin vida, y los alimentos lucían poco apetitosos debido a la falta de color. También tuvo un impacto emocional y psicológico que inicialmente pues cayó en una profunda tristeza y rechazaba su nueva condición. El impacto de la patología se extendió en cada rincón de su vida. En su vida familiar, su esposa y sus seres queridos fueron testigos de su tristeza. Hubo un periodo de adaptación en el que Jonathan tuvo que aprender a habitar un mundo sin color. En su vida social experimentó un aislamiento inicial. Le costaba compartir experiencias visuales con otros y eso lo alejó. Y en lo laboral, su carrera como pintor tambaleó un poco, sintiendo que su arte había perdido el sentido. Pero con el tiempo algo cambió. Descubrió una forma de expresión, contrastes, sombras, blancas y negras. Emocionalmente, la pérdida del color como artista fue devastadora, pero no fue el final. Jonathan encontró en esa nueva realidad una posibilidad distinta de crear. Desarrolló un estilo nuevo, una voz nueva, un camino nuevo. A pesar del profundo impacto inicial, esta es también una historia de adaptación. Nunca recuperó la visión del color, pero sí encontró una nueva manera de ver el mundo. Y eso quizás fue aún más poderoso. Gracias por llegar hasta el final. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando el poder de la mente, el cuerpo y la resiliencia. Bye.